Bien, vamos a comentar en este último vídeo correspondiente a la unidad 1 las características de la literatura del siglo XVI en España, es decir, siempre cuando hablamos de siglos estamos abarcando los años que van en correspondencia con un número menos, es decir, si hablamos del siglo XVI estaríamos hablando de los años 1500 a 1599. Eso debe quedarnos claro. Bien, el Renacimiento, como vamos a comentar, es un periodo no solo literario, sino también artístico y cultural que engloba ese periodo, es decir, el siglo XVI, cuya influencia viene de Italia, un país vecino donde el Renacimiento pues tuvo su apogeo un siglo antes, es decir, en el siglo XV, es decir, 1400 a 1499, lo que los italianos llaman Cinquecento, como la marca de un coche también. Un siglo después, todo ese movimiento cultural, artístico y literario llega a España, traído por diversos autores que están a su vez influidos por los autores italianos. Bien, en el texto de la página 28 del temario podemos encontrar un ejemplo sobre las claves del Renacimiento, donde se nos habla de la visión del hombre moderno. El hombre renacentista es un hombre visionario que se adelanta al futuro. En el Renacimiento también hay un avance en cuanto a las ciencias, a la economía, la filosofía, la poesía, etcétera. Todo conectado con los antiguos, es decir, los clásicos, Grecia y Roma sobre todo. Bien, pueden parar la grabación si quieren para leer ese texto y vamos a comentar características del Renacimiento. Bien, como decimos, el Renacimiento es la literatura del siglo XVI. Estamos hablando no solo de aspectos literarios, sino también aspectos sociales y culturales, siempre que llegamos a esta última parte del tema. Cuando abordamos la parte de literatura hablamos de aspectos sociales, culturales y también literarios, porque nos aproximamos primero a la época y a la cultura para hablar de la literatura. Como hemos dicho, el Renacimiento surge en Italia a finales del siglo XIV, es decir, siglo XIV y siglo XV, finales de 1300, etcétera, principios de 1400, por aquello del 580, como hemos dicho. ¿Y qué significa renacimiento? Renacimiento es una palabra que viene de renacer. ¿Renacer qué? Volver a nacer el gusto, las ideas, la forma y el estilo de las civilizaciones clásicas. ¿Cuáles son las civilizaciones clásicas? Para nosotros siempre los referentes son Grecia y Roma. ¿Por qué? Pues porque se toman como ideal, como referente de las civilizaciones avanzadas, puesto que en su día fueron las civilizaciones que dominaron el mundo y que verdaderamente fueron el modelo para un desarrollo posterior en los países que estuvieron bajo su influencia. Bien, entonces, cuando hablamos de revivir los modelos clásicos, hay un gusto por el arte y las ideas de Grecia y Roma, puesto que son los ideales o referentes de las civilizaciones avanzadas. La visión del hombre es una visión con respecto a la Edad Media diferente, puesto que en la Edad Media el centro del universo, por así decirlo, es Dios. Entonces ahora en el Renacimiento se rompe con esa visión, con esa tradición, porque el centro del universo va a ser el hombre. Entonces se adopta una visión antropocentrista, es decir, centrada en el hombre. El hombre es lo más importante, el centro del universo, no Dios. Eso implica un cambio muy importante,
ver al hombre como centro del universo significa que se huye de los miedos de la religión, de la iglesia, el hombre cobra más importancia, tiene más protagonismo, es más libre a la hora de crear, a la hora de ser artista, a la hora de escribir. Bien, el ideal de hombre del Renacimiento es el hombre de letras y de armas, es decir, por un lado soldado y también por otro lado al mismo tiempo hombre que se dedica a escribir. Es decir, esa es la visión del hombre completo. Por ejemplo, en Italia sabemos que durante la época del Renacimiento, del esplendor del Renacimiento, triunfaron los artistas, escultores y pintores como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Donatello, y nos llega. Sabemos que Leonardo da Vinci, como hombre adelantado a su tiempo y también como hombre del Renacimiento, pues fue muy polifacético, es decir, fue pintor, arquitecto, científico, escritor, ingeniero, poeta. Como dato anecdótico que nos interesa, él diseñó, por ejemplo, una de las primeras máquinas que se inventaron luego con el paso de los siglos, como fue el helicóptero. Él ya hizo los primeros bocetos, diseños, es decir, que fue un hombre verdaderamente adelantado a su tiempo. Hubo una revolución también de la ciencia en esa época que permitió al hombre del Renacimiento pues avanzar con respecto a la Edad Media. Bien, en España podemos hablar de que tras la conquista de América a finales del siglo XV, pues hay un periodo de auge económico, es decir, todas las riquezas que venían de América supuso que España se convirtiese, no solo por colonizar nuevas tierras, sino también por la riqueza, se convirtiese en un imperio. Es decir, España en aquella época era el referente a nivel mundial, como no puede ser actualmente para nosotros Estados Unidos. Entonces estamos hablando de una época dorada en la economía, en lo social y en la cultura en España, debido también a que en esa época reinaban los reyes católicos que hicieron unificar lo que conocemos hoy como España, la corona de Aragón y la corona de Castilla. Después vino el imperio de Carlos I. Bien, en España el siglo XVI y parte del XVII, es decir, siglo XVI, mediados del XVII, lo conocemos a nivel cultural y artístico como los siglos de oro. ¿Por qué de oro? Porque supusieron la máxima expresión en cuanto a literatura, en cuanto a arte, más importante que hemos tenido a lo largo de la historia en España. Por eso se llamó siglos de oro. Hubo mucha cantidad de autores y obras de mucha calidad, también pintores, artistas de todo tipo, por eso se le conoce con ese nombre. Más características que se dan durante el Renacimiento en España. Pues bueno, prosperan las ciudades, es decir, cada vez más son las personas que abandonan los ambientes rurales, los espacios rurales, y proliferan las ciudades, es decir, se crean núcleos urbanos importantes y se va abandonando el campo. También empiezan a tener importancia las universidades como por ejemplo Salamanca, Alcalá de Henares, Sevilla, Santiago. Estamos hablando entonces del apogeo del Imperio español. En cuanto a la religión, también hay una vuelta a los orígenes humildes del cristianismo, es decir, se busca una religión más auténtica, más basada en la felicidad del hombre de una manera sencilla, sin lujos. En esa época había religiosos importantes como Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero, que a nivel europeo proponían romper con las reglas estrictas de la Iglesia. Entonces sus doctrinas influyeron también en
poetas y religiosos españoles como Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. En esa época la Iglesia tenía una visión también muy estricta del mundo, de la realidad, y seguía anclada en conceptos que venían de la Edad Media. En esa época se crea también la Inquisición, buscando sobre todo la pureza de sangre, que las personas, es decir, que las personas no tuviesen descendientes judíos, que fuesen cristianos de pura cepa, como se suele decir. Entonces se persiguió mucho a las personas que no tenían pureza de sangre. Bien, San Juan de la Cruz y Fray Luis de León, que ya hablaremos de ellos a continuación, fueron representantes de lo que se conoce como la poesía mística. ¿Qué significa la poesía mística? Es la poesía en la que se alaba, se canta al amor desde un punto de vista religioso, es decir, no hacia una persona concreta, sino hacia la divinidad, hacia Dios. Lo que pasa es que nunca en un poema de ellos vamos a encontrar la referencia a Dios. No se dice expresamente Dios, sino se habla de forma impersonal, como si se estuviese dirigiendo a una persona, pero es un amor místico, religioso. Se llama también literatura ascética. ¿Qué busca la literatura ascética? Busca alejarse de todo lo terrenal, de todo lo mundano, de todo lo que hay en este mundo, de todo lo material, para alcanzar lo prometido por Dios. ¿Cómo se expresa eso? Se expresa en la poesía mediante términos en los que se busca siempre el contacto con la naturaleza, el amor, la pasión, siempre todo muy positivo, muy vinculado al deseo, al amor, como veremos en algún ejemplo. Bien, tras estas características vamos a comentar ya las características generales de la literatura. Bien, tenemos que mencionar que en los textos literarios, tanto en la poesía como en la narrativa, como en el ensayo, de los que ya hablaremos, siempre van a predominar tres notas características del Renacimiento. La sencillez, es decir, nos vamos a encontrar textos sencillos, fáciles de leer. Recordemos que estamos hablando del siglo XVI, la lengua del siglo XVI no es sin duda la misma que utilizamos hoy en día. Nos chocarán algunas expresiones y no entenderemos algunas otras, pero para ese momento se utiliza la lengua con sencillez, con naturalidad, es decir, es lo que espontáneamente sale, sin demasiado recargamiento, que será propio de otro siglo, que será el barroco. Y también la claridad, se expresan las ideas de una forma nítida, sin buscar rodeos. Bien, esta imagen que tenemos aquí corresponde a Garcilaso de la Vega, uno de los poetas más importantes del Renacimiento español. Con ello vamos a empezar a hablar de uno de los géneros literarios más importantes del Renacimiento, que fue la lírica o poesía. Antes de empezar, vamos a recordar aquí que existen, cuando hablamos de literatura, tres grandes géneros literarios que tenemos que saber y que no podemos confundir: la lírica o la poesía, expresado siempre a través de poemas; la narrativa, que es siempre escrito en prosa. Dentro de la narrativa encontramos novelas o ensayos también; y por último, el drama o el teatro, donde encontramos siempre obras de teatro para ser representadas. Bien, dentro de la lírica vamos a encontrar cuatro tendencias. En la que se encuentra Garcilaso sería la primera, que es la poesía italianizante de tipo petrarquista. ¿Por qué petrarquista? Porque Petrarca fue uno de los autores italianos destacados del Renacimiento, y que tomaron como modelo Juan Boscán y Garcilaso de la Vega para imitar
los metros, es decir, para imitar los versos, los poemas que se hacían en Italia. ¿Cuáles eran los poemas que se hacían en Italia? Pues normalmente sonetos, que ya veremos en qué consiste. Versos en decasílabos, es decir, de 11 sílabas, que tratan temas cortesanos, es decir, el amor, las relaciones entre personas de la corte, y siempre hablando de tópicos literarios como aprovechar el momento, un sitio ideal de la naturaleza, etcétera, como veremos en los tópicos literarios más adelante. Bien, esa sería la tendencia de influencia italiana, que es la más importante en la lírica o poesía. Casi todo lo que se hace va en esta tendencia, pero también tenemos otras, como por ejemplo la poesía tradicional, donde destaca Cristóbal de Castillejo, otro autor que suele escribir sobre temas de folclore, es decir, de la tradición, y también temas erasmistas, es decir, sobre interpretación libre de la Biblia, etcétera. También de tema religioso. Esa sería la poesía tradicional. Recordamos que la más importante es la poesía italianizante. También en segundo plano, en segundo lugar de importancia, tendríamos la poesía religiosa, donde ya hemos hablado, destacan Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, que buscan en todo momento, ya veremos alguna poesía de ellos, la precisión, la claridad y la naturalidad. Hablan sobre todo de los paisajes tranquilos, la belleza de la naturaleza, el amor a la naturaleza. Bien, y por último la poesía épica culta, donde encontraríamos poemas dedicados a los héroes del imperio español. Bien, continuamos con la narrativa, género literario donde se escribe en prosa, donde destaca sobre todo el género picaresco, donde vamos a hablar del Lazarillo de Tormes, una obra anónima que es suficientemente conocida por todos, e incluso habremos leído fragmentos de esta obra. Bien, dentro de la narrativa distinguimos dos tendencias: las novelas idealistas. Idealistas significa de la imaginación, de la ficción, de lo que no es la realidad, como por ejemplo las novelas de caballería, las novelas moriscas, bizantinas, que hablan de temas sentimentales y pastoriles, mezclan seres mitológicos con los pastores, algo de ficción. Por eso las novelas de caballería siempre recrean personajes inventados, ficticios, y por cierto, ya lo veremos en su momento en la siguiente unidad cuando hablemos de El Quijote. El Quijote nació como una novela de anticaballería, es decir, para burlarse de las novelas de caballería que en la época estaban muy extendidas y la gente las leía con mucha asiduidad, pero eran evidentemente temas y personajes ficticios que no existían en la realidad. Bien, y también distinguimos la novela realista, la novela que habla de lo que se da en la realidad, de la sociedad del momento. Esta novela realista está identificada, trata sobre todo el género picaresco, como el caso del Lazarillo de Tormes, que es una novela anónima, aunque se piensa que el autor fue un judío converso que estaba perseguido y en aquella época pues no podría desvelar su identidad. Bien, el género picaresco, ¿en qué consiste? Es un tipo de narración, de novela, en la que siempre encontramos características comunes, como por ejemplo hay un antihéroe. El antihéroe siempre es la antítesis, lo contrario al caballero. El antihéroe siempre desciende de una familia humilde, tiene una vida bastante humilde, bastante pobre, siempre pasa por muchas penurias y
en su vida va dando tumbos de un sitio para otro sin encontrar fortuna. Esa es una característica esencial del género picaresco, como vemos en el Lazarillo de Tormes. Si tenemos ocasión de leer algún fragmento, veremos cómo también está escrita en primera persona, como si fuese autobiográfica, es decir, la persona que la cuenta, en este caso el Lazarillo de Tormes, habla siempre yo, todo lo que le pasa en su vida, desde que nace hasta que termina sus andanzas. También en estas novelas, en estas narraciones, encontramos los personajes marginales, siempre en lo oscuro, lo más escabroso de la sociedad, las penas, las penurias. Estamos hablando también de que esta narrativa es ya de el siglo, mediados del siglo XVII, donde empieza a haber un declive a nivel económico en el Imperio Español. Entonces también se muestran este tipo de aspectos negativos. También dentro del género picaresco podemos observar la hipocresía de las capas altas de la sociedad, puesto que nuestro protagonista, el pícaro, va pasando por diferentes dueños en los que observamos cómo estas personas de poder que también fingen tener dinero se basan en la hipocresía de una sociedad en la que ya está venida a menos y cada vez está más decaída por la crisis económica de esa época. Estamos hablando de mediados del siglo XVII. Y sobre todo realismo por todas partes. Hablamos de un mundo que existe, que está ahí, que no es inventado. Bien. Dentro del tercer género literario, el teatro, en importancia, vamos a hablar de tres corrientes. Un teatro religioso, donde destacan las obras de Diego Sánchez de Badajoz. Conviene destacar aquí que el teatro fue un género literario que nació en el seno de la Iglesia, es decir, las obras de teatro o el teatro en sí nació siempre en la Iglesia, donde se representaban obras, escenas de la Biblia, de la vida de Jesús, y que tuvo su repercusión luego en la calle, donde se hacían ya representaciones de un carácter mucho más profano, es decir, mucho más relacionado con la vida normal de las personas, sin meterse en temas religiosos. Bien, también destaca el teatro profano, el teatro cotidiano, el teatro que no toca temas religiosos, como es el de la Celestina. Aunque la Celestina ha pasado a nosotros como una obra para forma de teatro, en la que hay existe el personaje principal, los personajes principales, que son Celestina, que es la persona que intenta emparejar a los dos protagonistas, Calixto y Melibea, una obra muy conocida. De ahí viene también el apodo de Celestina, cuando una persona intenta emparejar a otras dos. Y destacamos el teatro menor, en donde es importante Lope de Rueda. Bien, vamos a continuar directamente con el ensayo. El ensayo forma parte de otro género literario, aunque no es de los principales, ya que los principales son lírica, narrativa y teatro. El ensayo es una redacción sobre un tema libre, el que nosotros elijamos. Entonces, dentro del ensayo destacan los diálogos, en donde se aparecen los ideales humanistas. Humanista es la persona del Renacimiento que cree en el hombre
en la humanidad, en el arte, en las ciencias, en todo lo que tiene que ver con la libertad del ser humano y su expresión a través de el arte, la literatura, la filosofía, etcétera. Bien, también las crónicas, que son historias en las que se cuentan los sucesos de la conquista de América, como el autor Bernal Díaz del Castillo. Bien, dentro del Renacimiento encontramos muchas novedades en la literatura, como pueden ser los tópicos literarios, de los que vamos a hablar después, pero también recursos literarios, sobre todo eh, en lírica, donde vamos a encontrar tipos de estrofas que se introducen en esta época. Por ejemplo, la lira. ¿Qué es la lira? La lira es una composición en verso que consiste en una estrofa. Estrofa es una serie de versos, cada verso equivale a línea. Entonces, aquí ¿cuántos versos hay en esta poesía? Pues hay 1, 2, 3, 4, 5 versos. Entonces, un grupo de versos forma una estrofa. Entonces, una estrofa es como si entendiésemos en prosa párrafo, ¿vale? En poesía hablamos de estrofa. ¿Qué es una lira? Una estrofa de 5 versos, hay 5 versos con 3 versos heptasílabos y 2 endecasílabos. ¿Qué significa heptasílabo? Heptasílabos son versos de 7 sílabas. Entonces, hay 3 de 7, si los contamos ahora mismo lo vamos a descubrir, y 2 de 11. Bien, vamos a ver si eso es verdad. ¿Cómo contamos cuando hagamos el análisis métrico? El análisis métrico consiste en ir contando las sílabas de cada verso para ver cuánto miden los versos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este primero: si, de, mi, ba, ja, li, ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este es heptasílabo porque mide 7. Vamos a ver este: tanto, pu, die, sel. Cuidado aquí, cuando una sílaba termina en vocal y la siguiente empieza por vocal, se produce una sinalefa, es decir, tenemos que contar esta sílaba como una sola. También a veces cuando hay H, si no se considera aspirada, podemos hacer la sinalefa y contar esas dos sílabas como una sola. Bien, entonces tanto, pu, die, sel, son, ken, otra vez sinalefa aquí, un momento. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este es endecasílabo. Entonces seguramente los más largos, este y este, son endecasílabos y los demás son heptasílabos. Vamos a probarlo aquí. A, pla, ca, se, lai. Otra sinalefa aquí, vocal y vocal. Ra. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, nos salen 6. En este caso nos tienen que salir 7. Algo pasa, con lo cual tendríamos que deshacer la sinalefa para que nos salgan los 7, porque ya sabemos que la lira tiene que haber 3 heptasílabos, 3 de 7 y 2 de 11. Bien, entonces recordamos los versos de 2, vamos a recordar aquí cómo se llaman los versos según el número de sílabas. Los versos de 2 sílabas serían bisílabos, los de 3 disílabos, los de 4 tetrasílabos, los de 5 pentasílabos, los de 6 sexasílabos, los de 7 heptasílabos, los de 8 octosílabos, los de 9 eneasílabos, los de 10 decasílabos, los de 11 endecasílabos y los de 12 dodecasílabos, etcétera. Bien, en este caso tenemos 3 heptasílabos de 7 y 2 endecasílabos. Otra cuestión importante: siempre, al margen de cuando midamos los versos, nos tenemos que fijar en la última palabra del verso. ¿Por qué? Porque si la palabra es aguda, es decir, el golpe de voz cae en la última sílaba, tendríamos que añadir una sílaba más a nuestro recuento.
Es decir, si aquí sumásemos 11 sílabas y esta palabra fuese aguda, tendremos que hacer 11 más 1, 12. En este caso, la palabra es momento llana, es decir, el golpe de voz cae en la penúltima sílaba, no hay que añadir ni quitar. Por eso aquí suma 11 y se queda con 11. Sin embargo, si la palabra fuese esdrújula, es decir, el golpe de voz cayese en la antepenúltima sílaba, empezando por detrás, es decir, última no, penúltima tampoco, antepenúltima, pues habría que descontar, habría que restar una sílaba al recuento que hagamos aquí. Si nos salen 11, por ejemplo, pues menos una, si esta palabra fuese esdrújula, pues 10. Bien, entonces, eso en cuanto al análisis métrico de suma de sílabas del verso. Y ahora hablaríamos de la rima. ¿Qué es la rima? La rima es siempre la musicalidad que tiene el poema. ¿Dónde nos fijamos en la rima? Nos fijamos siempre en las últimas palabras. ¿Cómo sabemos si hay rima? Pues nos fijamos en si las vocales y las consonantes de la última palabra se parecen en alguna de las otras. Por ejemplo, lira rimaría con ira y momento rimaría con viento y movimiento. En el caso de lira e ira, riman estas dos, pero no se repite la L. Da igual, puesto que siempre tenemos que tener en cuenta la última sílaba donde cae el golpe de voz. Lira, a partir de la I. Y aquí a partir de la I, es decir, se repiten tanto consonantes como vocales. Cuando en la rima se repiten tanto consonantes como vocales, estamos hablando de rima consonante, puesto que se repiten vocales y consonantes. Cuando solo se repitiesen las vocales, en vez de la R aquí fuese lila, ya no sería idéntico, sería solo la I y la A, solo se repetirían las vocales. Entonces en ese caso hablamos de rima asonante. Rima asonante, solo vocales. Rima consonante, vocales y consonantes. Bien, entonces si nos fijamos en la palabra momento, rima con viento y movimiento. Como la última vocal donde cae el golpe de voz es la E, ento, pues hay rima consonante, porque aquí se repite ento y ento. Vocales y consonantes, rima consonante. Bien, ya hemos visto lo que es la rima asonante y consonante. Esto nos sirve de repaso para cuando tengamos que analizar poemas. Bien, y ahora vamos a hablar, aprovechando esta lira, de lo que sería el esquema métrico de la rima. Es decir, la letra que ponemos al lado de cada verso. Si es minúscula o si es mayúscula. Vamos a ver. Cuando ponemos una letra mayúscula o minúscula al lado de cada verso. Es minúscula siempre que el número de sílabas del verso sea menor de 8. Siempre letra minúscula. A, B, C, etc. Siempre empecemos por la A. Entonces emparejamos los versos que tengan igual rima con la misma letra. Por ejemplo, la A iría aquí, también la A iría aquí, y ahora, como este verso tiene una rima diferente, pues pondríamos B. Entonces, B iría aquí y también iría aquí y aquí. Bien, entonces el esquema métrico de la rima, en este caso, sería rima consonante A, B, B. Bien, ese sería el esquema métrico. Si en este caso, en este segundo verso y en este último, ya no sería una B minúscula, sino una B mayúscula. ¿Por qué? Porque los versos que tienen 8 o más sílabas ponemos siempre la letra mayúscula. Entonces pondríamos aquí B mayúscula y aquí B mayúscula. Siempre vamos empezando por A, después B cuando cambia la rima diferente, C, etcétera, como vamos a ver con ejemplos más adelante. Bien, vamos a seguir con otro tipo de poema muy característico en el Renacimiento, como por ejemplo la octava real. Como su propio nombre indica, es una estrofa de 8 versos en decasílabos
es decir, todo miden en 11 sílabas con rima consonante. Ahora lo vamos a comprobar y el esquema de la rima es AB, 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 CC. ¿Por qué todo en mayúsculas? Porque son versos en decasílabo. Más de 8. Cuando tengan 8 o más, ponemos la rima, ponemos el esquema con la letra en mayúscula. Los rayos del sol se trastornaban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, seguro que hay algo aquí que hace que tengan que salir 11. Seguramente, puesto que si estamos hablando de un castellano antiguo, aquí en vez de del sería de él, y entonces ya nos saldría una sílaba más. Siempre tenemos que buscar la razón. Seguramente en este verso escondiendo su luz al mundo cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí ya si nos sale 11, si lo comprobamos, aunque haya algún verso que nos salga menos, siempre tenemos que comprobarlo con los demás. Si salen 11 es que todos tienen que salir 11 y tiene que haber algo. Bien, entonces el esquema de la octava real son estrofas de 8 versos en decasílabos, rima consonante, aban, ara, aban, ara, aban, ara, ando, ando. Bien, se cumple la rima consonante y el esquema, hemos dicho AB, 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 CC. Bien, seguimos con la estancia, que es una estrofa de versos en decasílabos, es decir, todos miden 11 o 7 heptasílabos con rima consonante. Vamos a ver si se cumple la rima consonante. Elo, ides, eda, ides, elo, bien, cielo con velo, ides con ides, eda, eda, bien, en rima consonante, efectivamente. El esquema lo iríamos haciendo siempre con letra mayúscula, A, B, C, B, A, C. Iríamos haciéndolo así. Bien, todos estos seguramente sean de 11, a partir de aquí de 7, etcétera. Esto sería una estancia, sin un número concreto de versos, sino una estrofa de versos en las que se mezclan endecasílabos y heptasílabos siempre con rima consonante. Bien, llegamos al soneto, que es la estrofa, el esquema más importante del Renacimiento, venido directamente de Italia. ¿Cuáles son las características del soneto? Lo vamos a ver muy claro. 14 versos agrupados en dos cuartetos. Vemos aquí una estrofa de 4, otra estrofa de 4 y dos tercetos, uno de 3 y otro de 3, que suman 14 versos en decasílabos. Todos miden 11. Vamos a ver. Escritos está en todo junto, porque aquí hay sinalefa también. Mi alma, vuestro gesto. Vamos a ver, si no nos saliesen aquí 11, tenemos que deshacer alguna sinalefa seguro. Es 1, cri 2, tos 3, tain 4, mial 5, ma 6, vues 7, tro 8, ges 9, to 10. Bien, seguramente habría que deshacer mial para que nos salgan 11, nos tienen que salir en todas 11, ¿vale? Puesto que es un soneto, es inequívoco, puesto que tenemos dos cuartetos y dos tercetos. Rima consonante, esto, seo, o sea, eo, esto, eo, nos estamos fijando en la última sílaba con golpe de voz para que sea la rima consonante, y el esquema métrico siempre en mayúscula, en este caso ABBA, ABBA, CDE, CDE. Gesto rima con esto, deseo,
rima con leo, y aquí en el segundo cuarteto igual, puesto con presupuesto, veo y creo, ¿vale? Como se repite A, B, B, A, A, B, B, A. Bien, puesto que esto y esto se repite, entonces tienen la misma letra, EO, 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 y EO también lleva la misma letra B y letra A, y aquí en los tercetos ya cambia, por eso se pasa a C, D, E, C, D, E. Bien, el soneto es la estrofa, el poema más importante, más se va a utilizar en el Renacimiento. Bien, ¿qué es una silva? Una silva es una estrofa de versos en decasílabos y hexasílabos con rima libre. ¿Qué es rima libre? Es decir, que no podemos decir que siga un esquema concreto, sino que puede rimar versos pares y versos impares no, etcétera, como quiera el poeta. Bien, vamos a detenernos otra vez en el soneto, puesto que vamos a interpretar lo que nos quiere decir este soneto, que además es de Garcilaso, uno de los poetas del Renacimiento más importantes. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo. Vos sola lo escribisteis, yo lo veo, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero, cuanto tengo confieso yo de veros. Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Se ve los últimos tercetos. El tema de este poema es el amor, un amor sin medida, un amor apasionado, un amor exagerado. El castellano antiguo a veces nos cuesta más entender el vocabulario, pero viene a decirnos esto. Este es un poema de amor dedicado a una persona concreta, y ya veremos cuál es el ideal de belleza en el Renacimiento. Bien, continuamos con la narrativa. Ya hemos hablado un poco de la narrativa, el género picaresco, donde se introduce el realismo en las historias, de las características del género picaresco. Eso también es una novedad solo en España con respecto a Europa, en la narrativa, en el género narrativo. Bien, ahora vamos a hablar de los tópicos que más se usan en el Renacimiento, precisamente en la lírica, y con esto vamos a terminar ya el tema y esta parte de literatura. ¿Qué es un tópico literario? Un tópico literario es una idea, una expresión que es recurrente, es decir, que se repite con mucha asiduidad y que siempre viene a significar lo mismo, que es un mensaje que se repite para hablar siempre de un tema en concreto, bien el amor a la naturaleza, aprovechar la juventud, un lugar idílico, etcétera. Y eso viene representado, viene expresado siempre mediante un nombre en latín de estos tópicos literarios. No es que vengan escritos en latín, sino que su nombre se utiliza mediante una expresión latina, y el poeta siempre va a recurrir a una serie de lugares comunes, de ahí viene tópico literario, lugares comunes, tópico hace referencia al lugar, donde siempre hablamos de algo concreto, de lo mismo, ¿no? En el caso de carpe diem, seguramente esta expresión que viene del latín la hemos escuchado muchas veces. Literalmente significa atrapa el día, es decir, aprovecha el momento, aprovecha la juventud antes de que venga la vejez, como vamos a ver en un ejemplo de Garcilaso, uno muy típico de Garcilaso, que casi siempre suele aparecer en los textos. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente honesto enciende al corazón y lo refrena, y en tanto que el cabello
que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa al viento helado, todo lo mudará en la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Ya nos damos cuenta de que esto es un soneto, 14 versos. En estos dos últimos tercetos es donde vamos a encontrar el carpe diem, como nos invita a la persona amada a disfrutar de la juventud, que es la alegre primavera. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto en la juventud, antes que el tiempo airado, que es el tiempo airado, cubra de nieve la hermosa cumbre. El tiempo airado es la senectud, la vejez, que cubre de nieve, de canas, la hermosa cumbre. Marchitará la rosa al viento helado. El viento, la rosa, es la juventud, que se marchitará con el paso del tiempo. Por eso nos invita a disfrutar de la primavera. Ya tenemos que darnos cuenta de que para leer bien los poemas hay que buscar el significado profundo, no el significado literal. No nos están hablando de la primavera, de la estación, sino están hablando del paso del tiempo. Tenemos que ver aquí que el dulce fruto es la juventud, y esta imagen de la nieve, la cumbre, eso está relacionado con el paso del tiempo. Bien, todo lo que es blanco, es nieve, está relacionado con la vejez. Por eso aquí en estos dos tercetos observamos el carpe diem, y en estos primeros cuartetos estaríamos hablando de la belleza femenina, que ahora hablaremos de cuál es el ideal de belleza en el Renacimiento. Bien, todo eso es carpe diem. Volvemos a los tópicos literarios. Hemos explicado en qué consiste el carpe diem. Bien, ahora hablaremos de la belleza femenina, que es el ideal. ¿Cuál es el ideal de mujer en el Renacimiento? Pues una mujer que siempre sigue el mismo esquema: joven, rubia, de ojos claros, serenos, piel blanca, labios rojos, mejillas sonrojadas y no precisamente delgada como nosotros tendríamos el ideal hoy en día, sino todo lo contrario. Siempre que se pinta la mujer en el Renacimiento, siempre se pinta más rellenita. Ese sería el ideal de mujer sana, que se alimenta bien. Ese es el ideal de belleza femenina del Renacimiento, como hemos visto en este poema anterior de Garcilaso en los dos primeros cuartetos. ¿Qué es el Beatus Ille? También una expresión del latín que significa alabanza de la vida en el campo, es decir, un lugar idílico, un lugar apartado de lo material y de la ciudad, que sobre todo vamos a ver en poemas de Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Eso es el Beatus Ille. Qué bien se vive en el campo, alejado del ruido, contemplando la naturaleza y sin lo material, alejado de la ciudad. Y otro muy importante es el locus amoenus, que significa literalmente en latín lugar agradable, que es la descripción de una naturaleza perfecta e idílica. Vamos a ver un ejemplo de eso. Esto es un ejemplo clásico de Garcilaso de la Vega. Ya podemos observar: cerca del Tajo, en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura, toda de hiedra revestida y llena, que por el tronco va hasta la altura, y así la teje arriba y encadena, que el sol no haya paso a la verdura, el agua baña el prado con sonido, alegrando la vista y el oído, con tanta mansedumbre el cristalino Tajo en aquella parte caminaba, que pudiera los ojos el camino determinar apenas que llevaba. Peinando sus cabellos de oro fino, una ninfa del agua domoraba, la cabeza sacó y el prado ameno, vido de flores y de sombra lleno. Bien, vemos en estas primeras estrofas cómo se nos está haciendo una referencia a un lugar idílico, presidido por el bienestar, la tranquilidad, la naturaleza en pleno esplendor. Todo eso son características del locus amoenus, es decir, del lugar idílico. Bien, estos son los 4 tópicos literarios más importantes que se van a dar en la lírica del siglo XVI en el Renacimiento. Con esto concluimos este tema, la parte de literatura, que siempre la encontraremos al final de los temas. No olvidemos que es necesario practicar todo esto a través de los ejercicios que proponemos en las tutorías y el material complementario. Hace falta leer, hace falta practicar para aplicar todo lo que venimos explicando y aprendiendo.
ánimo y sigan estudiando. En el próximo vídeo empezaremos con los nuevos temas.